Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast Misión Buena Semilla. Hoy me gustaría contarles la historia de Gedeón. Gedeón es un hombre que aparece en el libro de Jueces número 6 y nos revela mucho el comportamiento que tenemos como seres humanos al dudar del llamado de Dios. Muchas veces durante las oraciones o durante nuestras mismas peticiones, Dios nos revela qué es lo que tenemos y debemos de hacer. Pero es aquí donde entra la duda, y es aquí donde me gustaría contar esa historia de Gedeón. La historia comienza con Gedeón recogiendo trigo escondido de los madianitas, que en ese momento tenían en control el pueblo de Israel. En ese momento aparece el ángel del Señor que le llama varón valiente y esforzado. Y es aquí donde me hace el primer ruido la palabra cuando le dice a un hombre que está escondido recogiendo trigo, varón valiente y esforzado. Realmente hoy me queda claro y hoy puedo entender cómo Dios ya veía en Gedeón a ese guerrero que iba a llevar a hacer todo lo que Dios le pidiera, pero que no fue así al inicio. Lo encontró recogiendo trigo escondido del enemigo. Encontró un hombre que incluso después de ver la aparición de ese ángel, dudó de su llamado y le pidió al mismo Dios pruebas de que realmente era un llamado genuino por parte de él. Dios en su misericordia le muestra paciencia porque entiende que el hombre tiene dudas y entiende que el hombre es difícil que pueda confiar en lo divino, aun cuando se le está presentando un milagro frente a sus ojos. Dios accede a cumplir las peticiones de Gedeón para probarle que Él está con él y que el mandato que le está dando es genuino. Gedeón le prepara una ofrenda al ángel, recibe instrucciones de derrocar la estatua que el pueblo de Israel tenía, en la cual iban a adorar al dios Baal, y es aquí donde Dios permite que Gedeón pueda derribar esta estatua, e incluso ya con la revelación y con las pruebas de Dios, Gedeón decide hacerlo de noche por temor a la represión del pueblo. La historia continúa con el pueblo queriendo desquitarse con Gedeón. Lo quieren matar, linchar básicamente por haber derrumbado al dios Baal. Sin embargo, su padre en ese momento pide que no lo maten y que permitan que si el dios Baal es tan poderoso como ellos creen, pues que el mismo Dios pueda tomar venganza sobre Gedeón directamente. Posteriormente Dios le pide a Gedeón que levante el pueblo porque los va a liberar de los madianitas. En ese momento nuevamente Gedeón tiene dudas y vuelve a solicitar pruebas de Dios de que su llamado es genuino y es 100% que Dios está con él. Dios nuevamente accede, cumple 2 veces la requisición de Gedeón de probarle que el llamado es genuino y de que Dios no lo va a abandonar. En ese momento me pongo a pensar cómo nuevamente el hombre, aún ya con un primer llamado y con una primera prueba de que Dios está con él, sigue con esas dudas, y es el temor que la carne nos hace sentir, que el hombre siente genuinamente cada que necesita tomar incluso decisiones en su vida diaria. Gedeón nos muestra esta parte humana que todos tenemos y que Dios entiende en cada uno de nosotros. Gedeón es llamado a liberar al pueblo, reúne un ejército para liberar al pueblo de Israel, que aún era mucho menor que el de los madianitas, pero que con la confianza que él ya tenía en Dios, lo convocó. Pero Dios no quería que quedara duda de que quien estaba liberando al pueblo era el mismísimo Dios, y no ellos mismos por sus manos. En ese momento Dios le dice a Gedeón que le pregunte al pueblo que aquel que tenga temor de combatir pueda regresar a su pueblo, pueda regresar al monte, y no necesitaba combatir. En ese momento 22,000 hombres regresaron, solamente quedaron 10,000 a cargo del ejército de Gedeón. Sin embargo, incluso con esos 10,000, Dios le dice a Gedeón: siguen siendo muchos, necesito que los lleves al este río y solamente selecciones a los hombres que inclinen su cabeza a tomar directamente el río. En ese momento Gedeón
selecciona solamente a esos hombres y termina quedándose con solamente un ejército de 300 hombres. 300 hombres contra el ejército de los madianitas en ese momento pareciese que pues era algo imposible y que solamente un milagro los iba a salvar. Y justamente es lo que Dios quería. Justamente es lo que Dios buscaba. El querer demostrarle a su pueblo, demostrarte a ti y a mí, mediante la palabra, que cuando Él te da una victoria, Él se encargará del resto. Tú solamente tienes que seguir y obedecer y mostrar esa valentía y ese esfuerzo, tal cual le pidió a Gedeón al inicio. El Señor comienza a obrar en los sueños de los enemigos. En el campamento de los madianitas les infunde un temor hacia el pueblo de Israel y hacia el ejército que los iba a derrotar. Al mismo tiempo, mediante sueños también le habla a Gedeón y le muestra y le da el valor de poder atacar. En este momento Gedeón toma a sus 300 hombres, atacan el campamento de los madianitas y resultan triunfadores. Los madianitas se confunden entre ellos, tienen temor y terminan siendo derrotados. Todo esto de la mano de Dios y de la mano de Gedeón, que en ese momento comprueba y da testimonio de la transformación y el proceso que tuvo que pasar él para hacer lo que Dios le llamó a hacer, un varón valiente y esforzado.